en términos de parámetros ambientales y que en ecología tienen mucha importancia y es necesario aclarar, son los conceptos de hábitat y nicho. Comencemos por definir lo que es el hábitat. Es el espacio físico en el que habitan los seres vivos. Este espacio físico existe independientemente de los organismos. Esto quiere decir que puedo tener un hábitat, ya sea terrestre o acuático, que no tenga organismos, ¿sí? Y es un hábitat, o sea, un espacio físico que puede ser habitado por organismos vivos, ¿sí? A diferencia del concepto de nicho, que lo vamos a estar definiendo como el rango de reguladores y recursos, o sea, factores ambientales, donde una especie puede crecer y reproducirse, esto es, mantener una población viable. Como podemos observar, este concepto es una propiedad de la especie, o sea, hablamos de nicho ecológico de cada especie, ¿sí? Y no es algo que se pueda ver, a diferencia del hábitat, que decíamos que es ese espacio físico. En el caso del nicho, por tratarse de ese rango o conjunto de recursos que cada especie necesita, no es algo tangible, no es algo que podamos ver. El concepto de nicho, ¿sí?, posee de una especie, el nicho de una especie posee múltiples dimensiones, y eso lo quiero explicar utilizando este modelo que está aquí, ¿sí? En este modelo, muy simplificado, que propone la existencia de 3 factores del ambiente, en este eje la humedad, en este eje la temperatura y en este otro eje el nitrógeno, ¿sí? Cabe señalar que la humedad y la temperatura son reguladores, de acuerdo a la definición que vimos. El nitrógeno es un recurso. Entonces, en este gráfico con estos 3 ejes, esta población, para mantenerse viable, o sea, para crecer, reproducirse y dejar descendencia fértil, ¿sí?, necesita determinados valores de cada uno de estos factores. Por ejemplo, los valores de temperatura están dados por este rango que está aquí, los valores de nitrógeno están dados por este rango que está aquí, y los de humedad por este rango que está aquí. Combinando estos 3 factores, obtenemos este cubo que representa el nicho para esta especie hipotética. Este concepto de nicho ecológico fue definido en 1957 por este señor Hutchinson y ha tenido unos cuantos debates y controversias. Cuando hablamos de nicho ecológico de una especie, a su vez, podemos referirnos al nicho fundamental y al nicho realizado. ¿Cuál es la diferencia? El nicho fundamental es aquel que describe las potencialidades generales de una especie, mientras que el nicho realizado o efectivo es aquel que describe un espectro más limitado de condiciones y recursos que le permite a una especie mantener esa población viable, pero en presencia de competidores y depredadores. Dicho de otra forma, el nicho realizado o efectivo es el que efectivamente pueden desarrollar, ¿verdad?, la especie o mantener a la especie cuando esa especie se encuentra en situaciones donde hay otros organismos que también utilizan los mismos factores ambientales que esa especie. Veamos un ejemplo para que esto quede más claro. Tenemos en este caso, representado en esta gráfica, ¿sí?, una especie, que es esta especie de ratón, que se alimenta de semillas que pueden tener, como está representado en este eje, distintos tamaños, de las más pequeñas a las más grandes. Y en este eje, ¿sí?, está evaluado, medido, el porcentaje de la dieta de esta especie, ¿sí?, que representa cada uno de los tamaños de semilla que están aquí abajo representados. Vemos que esta especie, ¿sí?, cuando hablamos de el nicho fundamental, ¿sí?, que tiene esta especie, esto quiere decir cuando la especie está sola, ¿sí?,
En relación al tamaño de semillas, vemos que esta especie, les decía, consume preferentemente semillas de tamaño mediano. Eso lo podemos ver viendo las barras que corresponden a cada tamaño de semilla. ¿Qué sucede cuando aparece otra especie de ratón que también se alimenta de semillas, ¿sí? Y otra vez volvemos a evaluar, ¿sí?, el porcentaje de la dieta que está compuesto por los diferentes tamaños de semillas. Entonces acá tenemos a la especie del estudio anterior, ¿sí?, y a esta nueva especie. En este caso, en presencia de otra especie, estamos evaluando, ¿sí?, el nicho realizado o efectivo que va a tener esta especie ahora. ¿Por qué? Fíjense ustedes que en presencia de este competidor, ¿sí?, el tamaño de semillas, ¿sí?, que preferentemente va a estar consumiendo esta especie ahora, ¿sí?, es más pequeño en relación al que consumía cuando la especie estaba sola. O sea, el nicho realizado en este caso, ¿sí?, refiere, considerando únicamente el factor tamaño de semilla, ¿verdad?, a otra categoría, ¿verdad?, si lo comparamos con el nicho fundamental. Entonces, lo que podemos ver en ese caso, ¿sí?, es que cuando la especie está sola, el nicho fundamental, ¿sí?, muestra una amplitud mayor y observamos que la especie se comporta de modo generalista en cuanto al tamaño de las semillas, mientras que cuando la especie está en presencia de competidores y evaluamos su nicho realizado, ¿sí?, observamos que su comportamiento es más de tipo especialista hacia ciertos tamaños de semillas o de granos. Entonces, hablamos que en presencia de competencia, ¿sí?, ocurre lo que se denomina la compresión de nicho, o sea, el rango, ¿sí?, se ve disminuido, mientras que si no hay competidores, ese rango aumenta y se habla de la liberación de nicho. ¿Cómo relacionamos estos dos conceptos de hábitat y nicho que acabamos de definir? Un mismo hábitat puede proveer condiciones ambientales apropiadas para varios nichos, o sea, para varias especies. Visto esto de forma esquemática, ¿sí?, si nuestro hábitat, ya sea terrestre o acuático, es este rectángulo que está aquí representado, ¿sí?, y cada uno de estos círculos o elipses de diferentes colores representan a una especie, ¿sí?, podemos ver, ¿sí?, que ese mismo hábitat, ¿sí?, puede presentar las condiciones para varios nichos, para varias especies, ¿sí? Los nichos de las especies que viven en ese mismo hábitat pueden ser diferentes. Comparemos, por ejemplo, esta especie representada con violeta, con este nicho violeta, y esta otra, ¿sí? O dice que se pueden solapar. ¿Por qué es que se pueden solapar? Comparemos o fijemos ahora, ¿sí?, en estas dos especies. Se solapa parte de su nicho. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan algunos recursos de la misma manera, ¿sí?, o que comparten algunos de los recursos de ese hábitat, ¿sí? Y esto es bien importante tenerlo claro porque tiene aplicación directa en algunas cuestiones o problemas agronómicos. En esta diapositiva vamos a ver cómo el conocimiento del nicho de las especies puede contribuir, por ejemplo, a diseñar sistemas de policultivos. ¿Qué son los policultivos? Son dos o más especies que crecen juntas, o al diseño de sistemas pastoriles mixtos. ¿Qué son los sistemas pastoriles mixtos? Cuando dos o más especies pastorean en simultáneo.
¿Por qué conocer el nicho de esas especies, ya sean de cultivos que están creciendo juntas o de animales pastoreando que lo estén haciendo en simultáneo, nos ayuda a un mejor diseño de esos sistemas? Porque si conocemos sus nichos, conocemos los recursos que utilizan y que necesitan, y por lo tanto podemos, ¿verdad?, hacer un diseño, una combinación de esas especies más eficiente, manejarlas mejor. Otro ejemplo de la importancia de conocer el nicho en agronomía es para implementar mecanismos eficaces de control de plagas, ¿sí? Si conocemos nuevamente los recursos, las condiciones que una población de plagas, ¿verdad?, necesita, ¿sí?, podemos manejar esos recursos o esas condiciones para que precisamente no tengamos este problema, no se transforme en una plaga para nuestros cultivos. Y por último, también conocer el nicho de las especies puede contribuir a evitar el establecimiento de especies vegetales no deseadas, que normalmente conocemos con el nombre de malezas, ¿sí? Las malezas son plantas que crecen en lugares donde no queremos que crezcan. ¿Por qué no queremos que crezcan? Porque van a estar utilizando recursos del ambiente que queremos destinar a nuestra población de interés, o sea, nuestro cultivo. Por último, también quisiera recomendarles como lectura obligatoria para este teórico, ¿sí?, el capítulo 1, que ya recomendamos en la parte anterior, que se encuentra en este libro Fundamentos de Ecología, que lo pueden obtener en la biblioteca, o también aparece este capítulo 1 en el material de lectura que seleccionamos para ustedes. Muchas gracias.